comentaristas, ¿no? Ya muy experimentados en estas lides. Empezaremos con Jaime Ortega, ¿no? De la Universidad Metropolitana y aquí de la Ciudad de México, en la UAM, ¿no? Y quien nos va a vertir sus opiniones en un tiempo máximo de 20 minutos. Perfecto. Adelante, Jaime. Gracias. Bueno, muchas gracias, Boris. Quiero hacer primero el reconocimiento, sumarme a las felicitaciones a Hilda. Felicidades, Hilda. Qué bueno saber, ¿no? Este reconocimiento que te van a dar. Agradecerle a Boris la posibilidad de estar acá con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues este es un libro que de alguna manera ya teníamos alguna noción, gracias al trabajo de Luis Martínez Andrade, que no solo es un gran amigo y un gran camarada, una persona muy entrañable que ojalá pronto nos pueda acompañar por México. Ahora está desvelándose del otro lado del Atlántico junto con los otros colegas autores, Laville y Frère. Agradecerle mucho el trabajo de traducción. Creo que es notable la prosa, la pluma que nos permite a un público de habla hispana poder acceder a este texto que sin duda tiene una gran complejidad. Tenemos 20 minutos, entonces voy a ir haciendo algunos comentarios y voy a ir leyendo algunos fragmentos que me parecen muy interesantes cuando valga la oportunidad para poder plantear este texto. Lo primero que hay que decir de este texto es que es una especie de rodeo, no entra directamente a los grandes problemas del tiempo en términos de la explotación, de la cuestión ecológica, sino que rodea por las aproximaciones teóricas, ¿no? De la teoría crítica que han abordado algunas de estas temáticas o que permiten pensar estas temáticas. Este me parece un rodeo muy interesante. Lo más común pues es, digamos, una noción mucho más empírica y dar una vuelta o atajar el problema desde los distintos puntos de vista teóricos, son varios y son bastante densos, resulta muy importante. El conjunto del texto, 6 capítulos, tienen una condición parecida. Los 6, a pesar de la diversidad de temas, de la diversidad de autores, los 6 parten de descentrar el lugar de lo que podríamos llamar el intelectual, el académico o el traductor de experiencias, ¿no? Creo que esto es muy visible en los 6 capítulos, que tienen órdenes lógicos y órdenes políticos discursivos distintos, pero en los 6 está esta idea de cuestionar esta figura del traductor, ¿no? Del lenguaje, del intérprete de la realidad social, y este me parece un gran esfuerzo. Y esto porque en el corazón del libro se encuentra el elemento movilizador que es la doble dimensión de la crítica, lo que los autores llaman la crítica negativa y la crítica positiva. Son críticos de la crítica negativa, vamos a usar esa redundancia, pues lo que ellos tratan de evitar es un planteamiento que cuestiona el capitalismo desde formas, dicen, de pureza, de incontaminación, y sobre todo buscan que su propuesta escape del fatalismo y del sentimiento de inevitabilidad. Un poco lo que ven en una expresión que se usa en la traducción, que es como una teoría crítica tradicional o una teoría crítica más común o más mainstream, vamos a decir, pues es decir, no hay alternativa, no hay opción. Es la crítica negativa, vamos a hacer una crítica solamente de cómo va transformándose el modelo de dominación. Y por el otro lado buscan hacer una crítica más en términos, le van a llamar positiva. Y aquí destaco la reivindicación de la democracia como antagonismo y del principio de solidaridad democrática, ¿no? Sobre algunos de estos temas vamos a volver, pero la reivindicación de la democracia como espacio, como apertura, como no cierre, y de una solidaridad, pero no cualquier tipo de solidaridad, sino una en clave democrática, es muy importante. Un elemento que me parece muy, muy significativo del argumento del libro está expresado a partir de la página 46, cuando hablan de la identificación, dicen, de perspectivas emancipadoras, basadas en la combinación de críticas emancipadoras que nieguen lo que es insoportable en el presente
y de prácticas que ya están emancipadas en el tiempo presente y ofrecen un futuro diferente. Creo que todo el libro tiene una problematización implícita sobre el problema de la temporalidad. Y estaría muy bien que los autores nos brindaran un espacio de reflexión sobre esta pluralidad de tiempos. Es decir, coetáneamente están conviviendo formas de dominación, formas de emancipación, formas que prefiguran emancipaciones que todavía no están en la práctica, pero que se vislumbran, ¿no? Y experiencias de emancipación que ya han ocurrido. Creo que el tema de la temporalidad es uno de los más apasionantes en los últimos años en la teoría social, y este libro lo tiene a lo largo de sus 6 capítulos, particularmente en el 6º, donde abordan las experiencias de la economía solidaria. Hay un dato muy interesante que está expresado en 2 páginas, la página 53 y la página 219. Estos 2 datos son la visión a la crítica de la emancipación prometeica. Y aquí me parece significativo porque son me parece significativo señalar que hay 2 concepciones de esta crítica a lo prometeico. Y con una me parece que yo estaría más de acuerdo, al menos desde un cierto punto de vista, y con otra estaría más en desacuerdo. En la página 53 hablan de que hay una imaginación prometeica que está moldeada, cito, por una obsesión por las fuerzas técnicas y proletarias. Digamos, es una versión clásica de la crítica prometeica, donde la técnica nos liberaría, ¿no? El desarrollo de las fuerzas productivas generarían un excedente que permitiría, digamos, el esquema típico del desarrollismo marxista, y no solo marxista, ¿no? De otros tipos de desarrollismos. Y en la 219 dicen: los desafíos actuales han inadecuado una concepción prometeica de la emancipación en que la historia tiende a la autonomía de los individuos, liberándolos de toda tutela, de toda norma y de todo mundo común. Creo que son 2 niveles distintos. Yo estoy más de acuerdo con esta segunda, y ahorita vamos a explicar la fortaleza de esta segunda, en donde la emancipación no es la liberación de la tutela y de la norma y del mundo en común. Esa me parece una gran definición de crítica y de emancipación, de visión crítica del tipo de emancipación moderna. Estoy más tentado a disentir de la versión prometeica, donde hay una obsesión por las fuerzas técnicas, porque tenemos que problematizar la dimensión técnica productiva, ¿no? Es decir, estamos en un momento, 2026, ni siquiera gran avanzado el año, marzo, donde estamos viendo las asimetrías técnicas de las naciones y de los pueblos, y que están teniendo unos costos altísimos. Me parece que hay que repensar, al menos, o hay que dar espacio a pensar la cabida de qué lugar tienen las fuerzas técnicas en el entramado de la emancipación, ¿no? Creo que sí, no habría que cerrarnos. Entiendo que hay que abandonar la obsesión tecnicista, lo entiendo, pero creo que tendríamos que contribuir a pensar la dimensión técnico-productiva, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo ahí. Me gusta más la segunda acepción, y voy a decir por qué. Porque a lo largo del libro hay una sugerente problematización de la dimensión política, discutiendo con Habermas, discutiendo con Hohner, discutiendo con Bourdieu, discutiendo con un montón de autores. Hay un núcleo problemático que tiene que ver con la acción política, donde se declara que la acción colectiva o la acción pública no es y no debe ser confundida con el estatismo, lo cual me parece adecuado, correcto, metodológica, políticamente, como principio organizador, y al mismo tiempo hay una leve apertura a pensar el lugar del Estado, es decir, de las formas de organización de los Estados-nación, e incluso hay en algunas páginas, por ahí citando a Chomsky, en la página 107, una defensa de algunos elementos de la estatalidad, ¿no? Voy a volver sobre esto, que es un primer énfasis que está en los primeros 2 capítulos, y voy a volver porque sobre el Estado hay un desdoblamiento muy interesante en el libro. A partir del capítulo 3 del libro noto un cambio en el texto, al menos desde mi punto de vista, es cuando aparecen más claramente las aporías y las contradicciones de los ejercicios de emancipación.
Por ejemplo, hay un apartado fascinante en el capítulo 3 sobre cómo la cuestión ecológica y la cuestión social se han divorciado en los últimos años, cómo se han divorciado en la teorización crítica. Y hay toda una reflexión sobre cómo quienes han optado por centrar la cuestión ecológica han tendido a minusvalorar la cuestión social en términos de las relaciones asimétricas de poder, ¿no? Y del otro lado también hay un cuestionamiento de quienes desde solamente las relaciones de poder han evitado o han pasado por alto la cuestión ecológica. Por eso lo de las fuerzas productivas técnicas tiene sentido. Esta es la apertura. Me parece que el salto, yo desde el capítulo 3 tengo que confesar que me enganché. Me parece me parece que ya el tono del libro cambia, no sé en qué momento, pero hay un compromiso más fuerte con problematizar elementos que interpelan más el tiempo, ¿no? No porque los otros no lo hicieran, pero creo que su nivel de abstracción los vuelve un poco lejanos. A partir del capítulo 3 vamos a encontrar esta dimensión. Y entran por Claude Lefort, con la idea de que la democracia es siempre resistencia y apertura y que no se trata de acabar con el poder, sino asumir su existencia. Y a partir de ahí el vuelco es un vuelco que conecta esta idea de que el Estado y la acción pública son dos momentos separados que hay que valorar en su propia dimensión. Continúan con la cuestión de la democracia y culminan con una gran intervención, una intervención muy sugerente sobre el problema de las instituciones, ¿no? Yo creería que el gran aporte de este libro, desde mi punto de vista, es que están entregando una teorización crítica sobre las instituciones, partiendo de Boltanski, con quien están discutiendo y problematizando, pero indudablemente están generando un marco común para pensar las instituciones. Por eso, la segunda acepción de emancipación de la página 219 es tan importante, porque lo que dicen es, la emancipación no es esa emancipación prometeica donde nosotros ya no vamos a lograr un individuo que no le deba nada a nadie. Porque la reivindicación de las instituciones dice, no, la emancipación tiene que ser una emancipación en común y por tanto hay que generar instituciones, ¿no? Y instituciones como normas, no como estatalidad necesariamente, aunque también como estatalidad, como normas comunes, como acuerdos, como procedimientos de vida en común. Al final, toda esta cuestión de los bienes comunes, como ya lo ha demostrado la economía, digamos, más institucionalizada por el lado de Ostrom, como lo demuestran los que piensan los bienes comunes, al final son instituciones, son formas de proceder por parte de la sociedad, de la acción colectiva, que van transformando no solamente la relación entre los individuos, sino también la relación entre las comunidades e incluso la relación de los movimientos sociales y la acción colectiva con el Estado. Pero son instituciones. Por eso la referencia a la experiencia ecuatoriana, que hoy parece tan lejana, ¿no? Que parece que estamos hablando de otro tiempo histórico cuando uno ve el Ecuador de hoy y ve la experiencia ecuatoriana a la que se hace referencia en la página 209, me parece tan importante, ¿no? Y muy importante cuando en la página 216 se alude a que hay un proceso de innovación de apertura de derechos que matiza, dicen, la colonización sistémica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los dos primeros capítulos que versaron sobre esta forma de la crítica negativa y la colonización sistémica de los mundos de la vida se ven interferidos con el involucramiento de dimensiones institucionales que son creadas a partir de la convergencia entre los sectores sociales, movimientos sociales, acción colectiva, acción pública y el Estado, ¿no? Creo que ese es un momento muy importante. También lo es cuando, y aquí viene la teorización, el resguardo teórico que me parece queda independientemente de que uno ve los ejemplos y el día de hoy ya no son como eran, cuando en la 249 dicen, lo instituyente no siempre se disuelve en lo instituido. Lo instituido puede deconstruirse o modificarse mediante la reconstrucción conjunta de ciudadanos y funcionarios, porque al final las instituciones es el imperio de un cierto equilibrio entre la energía de la sociedad y el establecimiento de reglas y normas que alguien termina por hacer cumplir o
ejecutar, ¿no? Que serían en este caso los funcionarios. Paso a lo último. Me parece fundamental y ojalá hubiera oportunidad de acceder a ese texto de Oscar Neck. Yo lo voy a buscar, no sabía que existía. Oscar Neck es un tercera generación de la Escuela de Frankfurt, y muerto hace un par de años, con las esferas públicas plebeyas, ¿no? Me parece un concepto muy sugerente, muy importante. Paso al capítulo 6, que me parece, bueno, es el que más convoca al sentido de este evento, el que le da un lugar y un marco a un diálogo más abierto. Por supuesto está el acápite sobre las epistemologías de Sur, pero en realidad creo que el que más nos compromete en términos de la reflexión crítica, política, positiva, es el capítulo 6. Y es muy interesante porque lo que vemos ahí es, una redimensión del Estado, es decir, pensar el Estado después de la gerencialización, pensar el Estado después de su colonización neoliberal, es decir, qué límites tiene el Estado en las condiciones neoliberales, post-neoliberales. Lo estamos viendo, lo hemos vivido, me parece que tendríamos que seguir pensando, ¿no? Yo a esto le llamo la precarización de la estatalidad. Otros autores le llaman los estados subveranos, ¿no? Es decir, que no alcanzan nunca a ser soberanos, pero en dado caso hay un reconocimiento del límite. Y esto permite a los autores entrar a reivindicar lo que denominan el enfoque de Polanyi, a partir más o menos de la página 318. Y es muy interesante que se fijen en lo de Polanyi a partir de la diversidad de intercambios económicos, que es uno de los grandes aportes de la Gran Transformación, y sin embargo no refieran, y esto me parece este punto ciego del libro respecto a Polanyi, al comentario a Polanyi, sobre el concepto de automovimientos de la sociedad o autoprotección de la sociedad, ¿no? Es decir, ahí están de nuevo las instituciones, porque lo que Polanyi dice es, en medio de la vorágine del mercantil, donde todo se vuelve mercancía, la sociedad se autoprotege, ¿no? Crea instituciones de algún tipo, ¿no? Esto me parece fundamental, y creo que para América Latina, y aquí sí hablo del Río Bravo a la Patagonia, con todas las dificultades que tenemos y con toda la versión a contracorriente que impera el día de hoy, hay algunos elementos muy positivos, y hay otros que yo sería más crítico. En el positivo, y para cerrar, me gusta mucho la acepción que utilizaron, no sé si ellas lo hayan utilizado, cuál sea en francés, pero Luis en la página 336 tradujo como mestizajes económicos. Es decir, el reconocimiento de que las sociedades, por ejemplo en América Latina, dramáticamente o intensamente, viven procesos donde conviven, de nuevo temporalidades, en el mismo momento, intercambios recíprocos, intercambios no mercantiles, intercambios mercantiles, mercantilización extrema, financiarización, economías criminales, es decir, este mestizaje económico que es la base, ¿no?, de las economías barrocas, diríamos con otro lenguaje, o de las economías abigarradas, que permiten justamente pensar emancipaciones, ¿no? Porque no hay hegemonía, o si hay hegemonía, no hay, mejor dicho, uniformidad del intercambio económico. Y aquí discrepo de la crítica del nacionalismo, es muy rápida la que hacen, del 348, porque me parece que es una versión crítica del nacionalismo en términos muy europeos, ¿no? Un nacionalismo muy agresivo, pero me parece que tendríamos que retomar otras formas de los nacionalismos que no son necesariamente agresivos, sino más bien defensivos. Creo que un poco lo de los zapatismos podría ser leído como un nacionalismo comunitario, y no porque se aferran a una lengua, sino se aferran a otros elementos en común, entre ellos formas económicas. Pero bueno, ese es un dato menor, en realidad no es tan importante, pasa muy, muy rápido. Y cierran con un tema muy importante en la página 349, que es la solidaridad económica, la solidaridad democrática, perdón. Me parece que el concepto de solidaridad democrática que los autores desarrollan resulta muy pertinente. Resulta pertinente porque tratan de cerrar el hiato entre redistribución y reconocimiento. Estamos en la penúltima página del libro, antes de las conclusiones.
Me parece que apuntan bien que no se trata de cualquier tipo de solidaridad, que hay solidaridades que efectivamente refuerzan las asimetrías, sino que se trata de solidaridades democráticas que apuntan a la simetrización. Y creo que el reconocimiento de los mestizajes económicos es un principio epistemológico para proceder políticamente sobre la idea de la solidaridad democrática. Creo que habría que reconocer esas dos dimensiones que en la última página, en un cierre de los últimos párrafos, llaman pluralista, ¿no? Donde dicen la teoría crítica ya no puede limitarse a preferir la negatividad y la pureza. Yo creo que ese es un gran cierre. ¿Qué puedo decir para finalizar los últimos 2 minutos que me quedan? Creo que es un gran acierto del Instituto de Investigaciones, del trabajo que han hecho Hilda, Boris y otros compañeras y compañeros que han estado pensando desde esta institución, a propósito de instituciones, las economías solidarias. Creo que vale mucho la pena repensar el procedimiento que Laville y Frère utilizaron. Creo que es un aporte que no renuncia a la teorización de largo plazo, que quiere contribuir a esa teorización, es decir, que no se queda solamente en ser una traducción de una experiencia, lo cual está cuestionado por los lugares de los sujetos de enunciación. Además, a reserva de que con los autores enviamos algunas notas ahí que pudieran servir para el diálogo previo a una lectura más completa, ya ahora creo que podría responder mejor yo mismo. Me gustaría saber por qué eligieron el título La Fábrica. Me queda esa duda. ¿Por qué? Porque está en francés, bueno, Luis hizo una reseña del libro en francés, de hecho, hace unos años, que fue el primer acercamiento que tuvimos con este libro, pero sí me queda duda de por qué eligieron el concepto de fábrica, porque aparece poco en realidad el mundo, aparece mucho la imagen prototípica de la fábrica, ¿no? No quiere decir que no esté, pero no es central. Bueno, Boris, te agradezco mucho la invitación y el gusto por poder compartir algunas ideas aquí con todas y todos ustedes.